El caso David Lynch. ¿Por qué durante estas últimas décadas se lo ha ponderado de sobremanera a este director oriundo de los Estados Unidos? Tal vez hay varias cuestiones que tienen que ver en primera instancia con cierto esnobismo, con ciertas miradas típicas de el auteur, digamos, del autor, de esos devenires de los años 60, en donde al aparecer alguna mirada presuntamente radical se lo considera de sobremanera. Las dos caras de David Lynch están... Hay múltiples dobles caras de David Lynch, pero podríamos pensar dos. Una es el Lynch realizador, el Lynch que hace audiovisuales. Y el otro es el Lynch que habla, el Lynch que viaja por el mundo prácticamente diciendo siempre lo mismo. Y desde donde se desprende cierta fascinación por su palabra. Nunca es muy claro Lynch, inclusive cuando escribe, como tampoco es muy claro su cine. Pero hay, para revisar, más que al propio Lynch, podríamos decir que al propio espectador y a aquellos que alimentan la figura de David Lynch. Desde aquí, quien les habla les puede decir que es un personaje que le atrae en términos no cinematográficos, sino audiovisuales y plásticos, ¿sí? David Lynch viene de las artes plásticas, viene de la pintura, y allí podríamos empezar a pensar que en realidad David Lynch está más cerca de ser un artista plástico que hace audiovisuales que un director de cine. ¿Desde dónde sale esta afirmación? Bueno, básicamente porque su cine en general tiene en sus basamentos algo que escapa a lo que nosotros entendemos como cine, la idea de mundos autónomos, la idea de estructuras que respondan a sí mismas, o por lo menos sus propuestas son bastante más abiertas y más lábiles. Esto no quiere decir ni mejor ni peor, ¿no? En tal caso podríamos corrernos de la beta del cine narrativo típico y pensar que Lynch lo que tiene es la libertad de proponer sus sueños, sus miradas surrealistas, digamos, ¿no? Tal vez un poco tarde, ¿no? 100 años después de la famosa vanguardia, pero que de alguna manera él se toma esas libertades y esos caprichos para trabajar su cine. Entonces tenemos esa cara, que es el pintor audiovisual. Si vemos en consecución, sobre todo sus películas, más allá de Twin Peaks, su serie, nos damos cuenta que hay mucho de eso, digamos, ¿no? Muy típico del proceso creativo de el pintor, el artista que se corre de los cánones, que busca todo el tiempo algún tipo de experiencia, y eso se vincula con su palabra, ¿no? Él habla todo el tiempo de la experiencia, del daydream, o sea, de estar soñando todo el día. Algunos dirán que es estar en babia, algunos dirán que es estar paveando, pero por lo pronto esa es su postura, digamos, ¿no? Entonces, tal vez ahí también podemos empezar a desenmascarar otra idea, que es que Lynch es críptico en su cine, que es un cine difícil de entender, que es un cine bastante atípico en términos narrativos, y la verdad es que sí lo es atípico, pero si uno presta atención se da cuenta que las historias son no simples, extremadamente simples y al borde de la brocha gorda. O sea, no hay casi narración de David Lynch que no tenga la misma estructura, que es un personaje sumergido en otra estructura, que es una estructura de sueño, pesadilla, de dobles, que se ven reflejados, que encuentra el protagonista reflejados o la protagonista. Eso le vuelve y eso termina en un devenir en su propia realidad. Esas realidades se empiezan a mezclar, a veces no son claros cuáles son las instancias de realidad y de sueño, pero básicamente esa estructura la podemos ver principalmente desde Eraserhead para aquí, con diferencias, obviamente, digamos, ¿no? Y con algunos caprichos del propio Lynch, ya entendiéndose como personaje
del cine de autor, digamos, ¿no? Cuando se da cuenta que tiene fans. Y esto referido puntualmente sobre todo a Corazón Salvaje, digamos, ¿no? Una película evidentemente dedicada a sus fanáticos y probablemente una de sus películas más flojas. Aunque haya cosas para salvar dentro de esa estructura. Ahora bien, si uno revisa y mira, encuentra esas cuestiones que les digo, estructurales que se van repitiendo, ¿no? Bueno, muchos directores se van repitiendo y van buscando variaciones dentro de ese, digamos, laberinto, digamos, ¿no? En el que se encuentran y buscan algunas respuestas o algunas ideas con las cuales seguir trabajando. Tal es el caso de Mulholland Drive, tal es el caso de Carretera Perdida, tal es el caso de Inland Empire. Son todas estructuralmente con muchas similitudes y con muchos vínculos con el cine clásico, pero no desde el relato, sino desde un lugar de espectador, digamos, ¿no? No por nada se llama Mulholland Drive, esa película del 2001 que hace poco cumplió 20 años. Y el mismo Inland Empire, que es sobre el hacer cine. Entonces, en ese sentido, Lynch es consciente del cine narrativo, pero él tiene toda su batería de búsquedas oníricas, de juegos de atmósferas, es un gran generador de atmósferas, ¿sí? y de el uso de lo que se entiende como el surrealismo, ¿sí? Las pesadillas, los sueños, ciertas intuiciones y anarquías que empiezan a suceder. Y eso se termina viendo radicalizado en la última temporada de su serie Twin Peaks, en donde básicamente se toma todas las libertades que puede, lo cual se celebra bastante, sobre todo en el medio de una estructura como la de Twin Peaks, como la de Netflix. Pero después está el otro costado, la otra cara de David Lynch, que es el tipo que habla, el tipo al que se le celebra. Y realmente, si uno revisa las conferencias de Lynch, o mismo Atrapa al pez dorado, su libro, no hay tanto para dar vueltas. Siempre está metido con el tema de la idea y que hay que estar muy pendiente de la idea y que soñar con la idea y sostener la idea. Y cada tanto encontramos algunos destellos que pueden ser interesantes, sobre todo esta idea de meterse en atmósferas creadas por uno mismo y no soltarlas. Pero en realidad uno cree que mucho de lo que se le pide hablar a David Lynch, en realidad no tiene mucho para decir. Se repite y cuenta algunas anécdotas. En ese sentido es preferible leerlo en Lynch by Lynch, un libro que está publicado acá por Cuenco de Plata, en donde es entrevistado en función de sus películas. Entonces ahí uno va viendo el proceso, por momentos anárquico y por momentos súper estructurado. Sabe lo que quiere el tipo. Ahora, después está el personaje, el tipo que se la pasa fumando y tomando café y que creemos que está todo el día, ¿no?, haciendo el gesto con las manos que ustedes no podrán ver, pero es un gesto como si estuviese haciendo hocus pocus. Esta mirada sobre David Lynch, que hoy probablemente ya esté un poco más perdida, un tanto más alejada, pero que en su momento rozó el fanatismo, en realidad es más del lado de los espectadores, críticos y formuladores que del propio Lynch. El Lynch hace, ¿no? David Lynch hace. Punto, digamos. Hubo momentos en que el personaje le ganó al director de audiovisuales, sí. Sí, sobre todo en una primera parte de los años 90. Le ganó. Como creemos que sucede con Tarantino, ahora. Está ganando más el personaje que el propio director, salvando las grandes distancias. Ahora pensemos, hay dos caras de David Lynch. La cara que se crea casi que por ideas del mercado, más allá de que es un tipo que está en los márgenes, podríamos decir, pero son márgenes en donde hay dinero. No son márgenes como, podríamos decir, algún director un poco menos delirante. Esos márgenes del arte, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un vínculo con todas aquellas miradas que, claro, cada vez que propone algo o hace algo le dicen que está bien, porque es David Lynch. Y la verdad es que en ese sentido le hace mal.
al cine de David Lynch, si es que le podemos decir cine. Pensémoslo en términos audiovisuales que se vinculan con el cine. A uno puede gustarle o no gustarle, le puede parecer un Montaraz, le puede parecer un versero. Lo cierto es que hay cosas ahí para hurgar y para discutir con respecto a un tipo que ni siquiera es que es polémico, sino que lo polémico está en otros lados, digamos, ¿no? David Lynch filma mejor de lo que habla, eso está clarísimo. Y ese filmar deviene de la pintura, porque el tipo viene de la pintura y del arte experimental. Y hay que quedarse con esa cara. La otra cara es parte, sí es parte, y en tal caso es bueno desmontarla, ¿no? Si uno revisa las conferencias de David Lynch, son todas muy parecidas. Sobre la meditación, etcétera, 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 muy cercano al New Age. Y el New Age está vinculado a una espiritualidad tendiente a lo vacío, tendiente a la idea de la paz y el hedonismo que nunca encontraremos. Y ahí podemos trazar ciertas cuestiones que el liberalismo se puede apropiar. En ningún momento un gran amigo y docente me dijo que David Lynch era de derecha. La verdad es que no lo sé. Lo cierto es que se entiende por sus películas que el tipo mira para adentro de su país, y que lo piensa desde un lugar muy especial, desde un lugar cuasi pesadillesco, de un lugar en donde la industria no es un buen lugar. El tipo la pasó muy mal haciendo Dune, ¿sí? Una película que él reniega. Tiene por ahí dando vueltas El Hombre Elefante, otra película pesadilla. Pero en el fondo hay una mirada hacia el corazón de los Estados Unidos. Mejor, peor que otras, seguramente muy por debajo que de otros grandes directores de cine. Pero que, digamos que no es el Spielberg diciendo This is America, pero que entiende que ese es su lugar, digamos. No es el tipo sentado en Missoula, Montana, o en Los Ángeles, tomando su café y mirando las montañas y diciendo este es mi país, digamos, ¿no? Detrás de ese país, y esto se puede ver desde Blue Velvet para acá, o por debajo, está la mugre, ¿no? Evidentemente la mugre, no tiene ningún tapujo en ser de brocha gruesa, Lynch, como decíamos antes, ¿no? Los bichos debajo del jardín, ¿no? Blue Velvet, así empieza. En tal caso, para desarticular esta idea del genio, ¿no? El genio se ha vendido en el siglo XX como una suerte de gran persona a la que hay que decirle todo que sí. Sí maestro, sí maestro. Y en realidad, cuanto más uno pueda discutir o encontrar cosas que le parezcan que no funcionan, mejor. Mejor. Porque ahí uno empieza a despegarse de aquello que se convirtió ahora sí en hegemónico, que es el discurso sobre David Lynch. ¿Que David Lynch se ha apropiado de parte de eso? Sí. Pero todo ese discurso, toda esa parafernalia, todo ese costado snob y todo ese costado auteur está en todos lados, digamos, ¿no? Digo, no pasa solo con Lynch, pasa, por ejemplo, con Godard, ¿no? A todo hay que rendirle pleitesía. Entonces, cabe la pregunta: ¿quién es David Lynch? Para cada uno de nosotros que está en relación con su obra, o que ve cine, o que se vincula con el arte. Es ese personaje que todo un costado de la sociedad ha adoptado desde un lugar cuasi de logia, donde se lo adora, y porque buena parte de su cine es absurdo, podríamos decir. Su productora es absurda. Se lo glorifica. O podemos pensar en el David Lynch que dirige mirando a Hollywood y mirando a su país, y encontrar ahí algunos gestos interesantes. Tal vez groseros, pero interesantes. Entonces, ¿son dos caras de David Lynch? ¿Propuestas por él? ¿O en realidad
construidas por lo sistemático. Lo que parece raro, al borde, extremado, se adopta por instituciones, por revistas hegemónicas, por pretendidos autores y padres de la crítica y la teoría. ¿Qué teoría podemos hacer sobre David Lynch? Hay libros que dan un tanto de vergüenza analizando su cine, porque a veces es muy difícil de asir ciertas expresiones de sus obras. Pero por el otro lado, es muy difícil encontrar miradas que digan que cuenta el mismo cuento una y otra vez, por lo menos en 5 películas. Lo claro y lo oscuro, el día y la noche, yo y mi otro yo, la mujer y la mujer que anhelo, lo que soy y lo que quieren que sea. Estructuralmente es eso David Lynch. ¿Por qué se pondera lo otro? ¿Por qué se pondera el humo? ¿Por qué se pondera algunas atmósferas que pueden ser interesantes? Y no pensar que justamente es un tipo que se preocupa por contar siempre lo mismo. ¿Será porque, en definitiva, todo ese extrañamiento al cual se lo sumerge y se deja sumergir el propio autor suena más misterioso, más interesante, que decir que Blue Velvet, que El Hombre Elefante, que Inland Empire, que Carretera Perdida y que Mulholland Drive son casi la misma película con rotaciones, mirándose y mirando a su país y mirando hacia adentro de un cine que él supo ver y amar, y que desde justamente un egresado de la Escuela de Bellas Artes se plasma de la manera que él lo plasma. ¿Será entonces él el fiasco? ¿O el fiasco son los que elevan lo que no tienen que elevar? Que siempre hace las mismas preguntas. Lynch es un ejemplo, probablemente uno de los mejores ejemplos dentro de este mundillo museístico, el mundillo del arte de compra y venta. David Lynch es una marca casi. Esto no quita lo que nos guste a nosotros o no, Eso es otra cosa. Lo que nos guste como autor o realizador. En mi país se dice que a veces la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer, del porcino. Tal vez hay un buen porcentaje de eso, de esos círculos cerrados, intelectualoides, que le hacen el caldo gordo al liberalismo y se encierran casi en nada. Y cuando David Lynch habla y repite hasta el hartazgo que la idea es lo central y no traicionar la idea, lo único que hacen es limitarse a decir qué bien y nunca a repreguntar. bsoradio.com.ar. Busca nuestras secciones BSO Escribe y BSO Escucha. Porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web. Encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en iVoox. BSO,
una oferta que jamás podrás rechazar.